Muy buenos días, amados hermanos. Les saludo en el amor del Señor y saludamos también a todos quienes nos ven en nuestra señal de la internet en www.iglesiacristianalaserena.cl. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con el estudio de la carta del apóstol Pablo a los romanos, esta carta preciosa que el apóstol escribe a una iglesia, recordemos que él no conocía, ¿no es cierto? Y por eso es que esta carta es a todas luces un compendio doctrinal y sobre todo acerca de la doctrina de la justificación por la fe y la salvación por gracia. Vamos a terminar el día de hoy el capítulo 4 y vamos a tomar un pasaje extenso. No es habitual en nuestra forma de enseñanza tomar un pasaje extenso, pero de alguna manera esta porción que es grande está toda relacionada. Por lo tanto, vamos a hacer un cierre de este capítulo y pasar la próxima semana ya a los resultados de esa justificación. Y leemos Romanos capítulo 4 desde el versículo 13 al 25. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Padre, esta mañana venimos a tu presencia para escudriñar este pasaje, que sin duda tiene mucho más para nosotros, Señor, pero es preciso poder tomar las principales ideas, Señor, y poder llevarlas también a la práctica del día a día nuestro, Padre. Estos eventos que ocurrieron hace tantos siglos atrás, Señor, se nos hacen vívidos porque tus principios y tu palabra es eterna. Ayúdanos, Señor, a poder hacer la aplicación correcta a cada uno de estos pasajes. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como dije, es una porción bastante extensa y todo el capítulo 3 y 4 está haciendo una confrontación imaginaria del apóstol Pablo con la posible presencia de hermanos cristianos, convertidos como cristianos, pero de un origen judío desde el punto de vista religioso y racial. Por lo tanto, dedica estos dos capítulos expresamente a tratar temas que imaginariamente, por eso es que de forma continua Pablo hace preguntas que las responde él mismo, ¿no es cierto? Como la que vimos, ¿no es cierto?, la semana pasada, el versículo 9. Es pues bienaventurado, esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión. Entonces hace una pregunta y la responde. ¿Por qué? Porque está pensando en estos creyentes, ¿no es cierto?, de origen judío, de trasfondo judío, en religión, y está tocando esta temática.
entendiendo que ya a esta altura Pablo había tenido la experiencia en Galacia, ¿no es cierto?, con los judaizantes. Recuerden ustedes que el concilio de Jerusalén, gran parte de la temática fue cómo es que se iba a enfrentar o a tratar a los gentiles una vez que estos entraran en el pacto. Y claramente, ¿no es cierto?, como lo vimos la semana pasada, los elementos que cumplían un propósito simbólico a futuro para el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Porque no es que las cosas del Antiguo Testamento no tengan que ver con nosotros, claro que sí. Lo que pasa es que en Cristo se cumplen. Nosotros somos circuncidados todos nosotros, pero en el corazón, ¿no es cierto? Nosotros entramos al pacto también por la fe. Entonces todos esos elementos es preciso que nosotros los manejemos respecto a lo que Pablo nos está enseñando y de entender que esas cosas no es que caducaron desde el punto de vista de lo que nosotros podemos llegar a pensar, sino que se cumplieron en Jesucristo. Y por eso es que cuando, por ejemplo, encontramos la palabra ley en la Escritura o en el Nuevo Testamento, para nosotros inmediatamente, por una concepción más bien cultural, entendemos que ley ya no corre para nosotros. Y claro que corre para nosotros. Nosotros estamos bajo la ley también, pero somos cumplidores de la ley en la persona de nuestro Señor Jesucristo. La ley sigue estando vigente. Esa ley que hoy día a nosotros no nos condena porque estamos en Cristo, esa ley condenará en el juicio final a todos los que están sin Cristo. Entonces la ley no ha pasado, la ley está vigente. Por supuesto que también la ley y la palabra ley tenemos que agregarla, estudiarla, como que me cuesta modular con el frío. Entonces, esa ley, la palabra ley, tiene que ver también con los contextos que nosotros analizamos. Por ejemplo, existe la ley del pecado. Cuando dice ya no estamos bajo la ley, el contexto es bajo la ley del pecado. ¿Por qué? Porque ahora estamos bajo la ley de la gracia, ¿no es cierto? Entonces también dentro de la ley el apóstol va a decir que ya no estamos sujetos a la ley de ceremoniales. Y ahí nos está refiriendo casi a lo que eran los ceremoniales oficiales dados en la Torá, sino que se está refiriendo a los más de 500 leyes adicionales que formaron el Talmud durante los 400 años entre Malaquías y Mateo, por lo menos en el orden de las Biblias, donde se gestó el judaísmo rabínico, que no es bíblico. Y el judaísmo rabínico es lo que se vive hasta el día de hoy en Israel. Entonces, es fundamental que nosotros tengamos una idea clara de las palabras que son claves y que las entendamos en los contextos en los cuales está escrita. ¿Ok? Y eso se llama también, lo vamos a ver durante los días miércoles, la ley de precedencia, que nosotros tenemos que saber, por ejemplo, la primera vez que se nombra la palabra, ¿a qué se refiere? En los contextos que corresponden, ¿no es cierto? Entonces, aquí el apóstol está diciendo, versículo 13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Lo primero que vamos a ver nosotros es que está diciendo no por la ley. Anteriormente, en el capítulo 3 y parte del capítulo 4, había tratado dos temas fundamentales dentro de estos tres pilares que tenían los judíos rabínicos, ¿no es cierto? Uno eran las obras, dos era la circuncisión y tres era la ley, ¿no es cierto? Recuerden ustedes al fariseo que estaba orando, decía, no soy como este, y él dice, doy diezmos de esto, hago esto, hago esto. Se estaba refiriendo a las obras, ¿ya? Por supuesto también la circuncisión, pero en este caso va a ser la ley. Pero no tanto aplicado a las obras de la ley, sino por ser parte del pueblo de la ley. Me explico. O mejor dicho, la Escritura no va a explicar. Capítulo 3 de ahí mismo de Romanos, que ya lo vimos hace algunas semanas. Romanos 3, 1.
¿Qué ventaja, pregunta Pablo, tiene pues el judío? ¿O qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Entonces, Pablo está diciendo en este capítulo, entonces, ¿qué ventaja tiene ser judío? ¿Tiene alguna ventaja ser judío si la salvación solamente va a ser por fe? ¿Recuerdan? Claro que tiene ventajas. ¿Por qué? Porque los judíos fueron el pueblo depositario de la ley de Dios. De la ley de Dios. Pero esa ley no era exclusiva para ellos. Era la forma en que este pueblo debía brillar en medio de las naciones y ser un polo de atracción a ese Dios de Israel. ¿No es cierto? Entonces volvemos al 4, el versículo 13, porque no por la ley fue dada a Abraham. Se está refiriendo que Abraham no recibió justificación por ser parte del pueblo de la ley. Es como si hoy día nosotros dijéramos, no, si yo tengo una Biblia en mi casa y eso es sinónimo de que soy salvo. Por supuesto que no. ¿No es cierto? O cuando la gente dice, no, si yo me crié en la iglesia, eso no dice nada. No, si yo me bauticé, tampoco dice mucho. Es cómo es que mi vida glorifica a Dios. Porque podemos caer, como lo dijimos la semana pasada, en el mismo concepto ritualista de los judíos. Yo hice una oración y el problema no es hacer una oración, sino pensar que porque hice la oración soy salvo. En todos estos años conozco muchas personas, por desgracia, que no solamente han hecho una oración, sino que se han bautizado y viven peor que los paganos. ¿Podemos decir que ahí hay conversión? No lo sabemos. Pero Dios dice, por sus frutos los conoceréis. Y mientras estén en esa condición, trátalo como si fueran paganos. ¿No es cierto? Ese es el concepto que tenemos. Entonces, ¿cuántas veces nos sucede eso que la persona dice, no, si yo soy cristiano? ¿Por qué? Porque me bauticé. No es esa la medida que toma Dios. Es la transformación del carácter, es la permanencia en el tiempo. Por eso es que decimos nosotros que las personas hacen decisiones cada vez que terminamos un evangelístico. Pero la conversión es algo que se verá en el tiempo. Les vuelvo a insistir. Por desgracia, muchas personas han hecho una confesión, se han bautizado, incluso en algunas oportunidades han participado, pero sus vidas a lo largo del tiempo no producen ningún fruto y es más, muchas veces viven a la altura o peor que aquellos que están sin Dios. ¿Y en qué confían? En que se bautizaron, en que hicieron una decisión. Y se los digo, hay personas directamente relacionadas conmigo, uno lo sabe, ¿no es cierto? Pero ¿en qué confía? En que mientras tengan aire en los pulmones, bueno, puede ser que Dios tenga misericordia de ellos. Y quizás no es que están volviendo al redil, sino que recién se están convirtiendo. Esa parte no lo sé y no vale la pena colocarla, pero alguien que hizo una decisión y se bautizó hace 10 años y vive como pagano los 10 años, bueno, yo puedo inferir, nunca puedo asegurar, ¿no es cierto?, que esa persona aún no se ha convertido y que está confiando en que sus padres son cristianos, en que tiene una Biblia, en que se sabe algunas canciones, se sabe algunos versículos incluso, conoce, no, si yo sé esto, yo cuando chico aprendí todas estas cosas. No, eso no dice nada, hermano. Eso no dice nada. Entonces los judíos, ¿qué es lo que decían? No, pues si nosotros hacemos obra, no si nosotros somos circuncidados, no si nosotros somos el pueblo de la ley, a nosotros se nos confió la ley. Y Pablo, por eso es tan relevante la figura de Pablo, porque Pablo era uno de ellos, pensaba como ellos. Y tenía una certeza en eso. Y Dios lo usa y lo vuelca como hace Dios, ¿no es cierto?, y lo transforma en alguien que predica exactamente en contra de esa falsa confianza. Por supuesto que un hijo de Dios hace una decisión, se bautiza, tiene la Biblia, todo, pero sus frutos son lo que, en definitiva, evidencian esa salvación. Por eso es que las obras no son
un vehículo para ser salvos, pero las obras son una evidencia de que somos salvos, ¿no es cierto? Y recuerden que las obras no tienen que ver solamente con el concepto romano, católico romano que tenemos nosotros por cultura de las obras, que es hacer caridad, lo cual también es parte del proceso. Las buenas obras, la mejor obra o la obra es la obra del Espíritu Santo, que cambia nuestro carácter, que cambia nuestra manera de pensar, que cambia nuestra esperanza, que cambia nuestra cosmovisión, que cambia nuestra visión acerca del pecado. ¿Cómo alguien puede pretender ser un hijo de Dios o ser cristiano por el solo hecho de haber cumplido algunos rituales y no solamente practicar el pecado, sino que deleitarse en él? Cuando la Biblia dice el Espíritu Santo nos convence de que somos hijos de Dios, es porque el Espíritu Santo no va a permitir que un hijo de Dios no solamente salpique, practique y se goce en el pecado por muchos años sin, ¿no es cierto?, corregirlo. Porque Dios al que ama, corrige y disciplina. Entonces, hermano, lo que está diciendo aquí el apóstol se lo está diciendo a aquellos que, ¿no es cierto?, de origen judío, ponían su esperanza en estas prácticas, que por cierto, un judío podía ser circuncidado, haber nacido en Israel, pero igual convertirse. De hecho, la primera iglesia, y durante varias décadas, estuvo constituida básicamente por judíos. Los apóstoles eran judíos. Pablo lo era. Pero ¿qué dice él? Cuantas cosas para mí eran importantes, las considero como pérdida. Y pone a Cristo. ¿Ya? Entonces eso es en definitiva a lo que se está refiriendo toda esta larga porción. Por eso dice, no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Y vamos a ir primero que nada a Gálatas capítulo 3, versículo 29. Como digo, es una porción densa, pero sumamente aplicativa. Gálatas 3, vamos a ir al 19 primero. Pablo le está escribiendo a esta iglesia y le dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa y fue ordenado por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Todo ese enredo, que puede parecer un trabalengua, está en el Antiguo Testamento, y recuerden que los días miércoles nos estamos familiarizando porque todo esto viene del Antiguo Testamento. Esto no viene de la mente de Pablo, viene de la mente de Pablo, por cierto, pero inspirado en el Antiguo Testamento. Lo que está diciendo es, bueno, ¿para qué sirve la ley? ¿La ley fue dada para qué? ¿Recuerdan para qué fue dada la ley? No para que fuéramos salvos a través de ella, sino que para que nuestra pecaminosidad se evidenciara. Y que la ley, al darnos cuenta que somos pecadores, entonces corriéramos a la salvación que es en Cristo. Supiéramos que nos es imposible cumplir ese estándar y entonces desesperadamente corriéramos a Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice el versículo 20, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Ahora, el versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y heredero según las promesas. Y vosotros sois de Cristo
Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Se dan cuenta? Se repite una y otra vez. Somos de Cristo, la gracia, la ley, la fe. ¿No es cierto? Pero no puedo anular la ley. Lo que puedo decir es que soy hijo de Dios al igual que Abraham, no por haber cumplido la ley, sino por la fe. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Nosotros creímos a Dios y nos fue contado por justicia. Además, para terminar de rematarlo, por decirlo de alguna manera, hacia los judíos que tenían como padre a Abraham, ¿recuerdan cuando se encontró Jesús con los fariseos? ¿Qué le dijeron los fariseos de forma orgullosa? Nosotros somos hijos de Abraham. Somos hijos de Abraham. Y Jesús le dijo, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Cuál fue la obra más importante de Abraham? Creer en la provisión de Dios. En Juan capítulo 8, versículo 36. Evangelio de Juan 8, 36. Dice, no es ese pasaje. Ya. Versículo 39. Juan 8:39. Respondieron y dijeron, nuestro padre es Abraham. ¿Ya? Ellos dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida del principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, ellos están diciendo, somos hijos de Abraham. Y Jesús le dice, si fueran hijos de Abraham, creerían en mí. El pasaje que no me recuerdo que debe andar por ahí. Dice, Jesús les dijo a ellos, Abraham vio mi día y se gozó. ¿Recuerdan ese pasaje? Abraham vio mi día y se gozó. ¿No es cierto? Y los judíos quisieron inmediatamente apedrearlo y matarlo. Abraham de alguna manera tuvo seguramente una visión o vio o Dios le mostró su simiente, que sería también la simiente del Mesías. Y él dice, vio mi día y se gozó. Y los fariseos dicen, nosotros somos hijos de Abraham. Jesús le dice, si ustedes fueran hijos de Abraham, serían hombres de fe y creerían en la provisión de Dios. Estoy delante de ustedes. Ustedes se reconocen a sí mismos como salvos solamente porque son judíos, solamente porque están circuncidados, solamente porque son el pueblo del libro. A ustedes se les confió la palabra, pero no para creer que a través del cumplimiento de la ley serían salvos, sino para ir a Dios, quien es el único que puede cumplir perfectamente y a cabalidad la ley. Volvemos a Romanos. Versículo 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe.
Versículo 14. Porque si los que son de la ley, y aquí los que son de la ley se está refiriendo a los judíos, ¿ya? Son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. ¿Por qué dice esto también? Porque los judíos tenían que acordarse que cuando Abraham fue llamado, era un pagano, era un semita que venía de Ur de los Caldeos, y cuando Abraham fue llamado y se le prometieron todas estas cosas, no existía la ley. La ley fue dada 450 años después a Moisés. Abraham fue circuncidado casi 20 años después de que se le hizo la promesa. Entonces, no había ningún elemento en los que se apoyaban los judíos del judaísmo rabínico para usar a Abraham como ejemplo, como su padre. Porque Abraham ni tenía la ley, ni estaba circuncidado, y tampoco hizo ninguna obra. Porque cuando Dios lo llama afuera y le dice, mira las estrellas, si puedes contarlo, así será tu descendencia. Benditas serán en ti todas las naciones, todas las familias de la tierra. Esa era la promesa que Dios le dio a Abraham. Y entonces, ¿qué hizo Abraham? Creyó. Creyó. Ese es el punto, hermano. Creyó. Nosotros hemos creído. Y aún dice Efesios, la salvación es por gracia, por medio de la fe. La fe es el medio. La razón de nuestra salvación es la gracia. Es la gracia. Si la gracia de Dios no se hubiese manifestado, no seríamos salvos. Pero la gracia de Dios no podía saltar la justicia de Dios. Y ese estándar que Dios le da al ser humano, que es la ley, ¿no es cierto?, nos condena, produce ira. ¿En quién? En Dios. ¿Por qué? Porque no nos puede justificar por sí misma. Porque la ley nos fue dada solamente para exponer el pecado, no para ser salvos por medio de ese cumplimiento. Entonces, esto que puede sonar muy enredado, que no lo es, se refiere al hecho de que nosotros nunca podemos confiar como seres humanos, si tú nunca has recibido al Señor Jesucristo de verdad, en quién eres, lo que dice la gente de ti, que eres buena persona, y probablemente en forma horizontal lo seas, pero nada de eso te garantiza la salvación. Tú tienes que creer, y lo primero que tienes que creer es que nosotros somos pecadores, pero no en el concepto cultural de decir, bueno, pues todos son pecadores. Entender que mi condición me convierte en un enemigo de Dios y que mi condición, si se mantiene hasta el día de mi muerte y me presento delante de Dios sin la provisión de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, entonces mi condición lo único que va a hacer es condenarme. Condenarme. Por eso es tan importante esto, hermanos, de entenderlo, porque la gente confía en su bondad propia, en su propia justicia. La gente confía en eso, confía en que no le ha hecho daño a nadie, confía en que viene a la iglesia, confía. No. Si nosotros no confiamos en que somos salvos solamente por la obra de Cristo, entonces de alguna manera vamos a agregar alguna obra. Y eso es pecado. No, no es así. Ahora, siendo salvos, por supuesto que no tenemos que hacerle mal a nadie, pero no para ganarnos la salvación, sino porque somos salvos y tiene que ser un proceso natural dentro de la antinaturalidad que es nuestra condición pecaminosa. Por eso es que nos duele el pecado, por eso es que nos duele, ¿no es cierto?, cuando le fallamos a Dios. Por eso es que hay desesperación muchas veces en nuestro corazón por aquellos que están sin Cristo. Porque sabemos eso, pero a la vez confiamos en la soberanía de Dios. Y oramos
y le predicamos el Evangelio, pero confiamos en Dios. Porque nosotros no estábamos enfermos, estábamos muertos. Y es lo que va a tocar a continuación Pablo en relación a Abraham. No olvidemos, solamente para no olvidar, Romanos 7:12. El mismo Pablo va a enseñar después. De manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Ya? Nunca, jamás pensemos que la ley pasó. No, la ley no pasó. Dentro de la ley, como lo explicamos alguna vez y lo estudiamos, existían las leyes ceremoniales. Esas leyes ceremoniales, por supuesto que no están vigentes, no necesitamos sacrificar un cordero. ¿Por qué? ¿Porque Dios las borró? No, porque las cumplió en Cristo. Él fue el Cordero de Dios, Él es nuestra Pascua, Él es todo. Pero la ley es buena, santa y justa. También, Primera de Juan capítulo 3 versículo 4. Primera de Juan todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Pero por eso es que dice que abogado, defensor tenemos con el Padre a nuestro Señor Jesucristo. Él nos defiende, porque en nuestra condición seguimos cometiendo infracción a la ley de Dios. Pero tenemos al Señor Jesucristo como defensor. Aquel que no tiene a Jesús como defensor, sus faltas y pecados se están acumulando. Y esos serán los libros. Cuando en Apocalipsis 20 dice que se abran los libros, no se está refiriendo a que somos salvos por obra. Son los archivos de cada ser humano que murió sin Cristo, donde están anotados todos y cada uno de los pecados que no fueron cubiertos por la sangre de Cristo y nunca fueron cubiertos por la sangre de Cristo. Entonces hay que pagarlo, porque el pecado hay que pagarlo. El pecado hay que pagarlo. Por eso es, y volvemos a Romanos, tan importante lo que Pablo toca acá a sus paisanos. Por eso Pablo dice en Romanos 10:1: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. ¿Qué significa eso? Que si siguen confiando en el judaísmo rabínico, si siguen confiando en los rituales, están condenados. Porque yo doy testimonio que tienen celo de Dios. Quizás tú conoces una persona, un familiar, que practica alguna religión en nuestro país, probablemente el catolicismo romano en su mayoría, y que es súper sincero o es súper sincera, pero la sinceridad no significa salvación. La fe no es algo etéreo. No, si yo tengo fe, el punto es cuál es el objeto de la fe. Si la fe no está puesta en Jesucristo, en la obra de Cristo, no sirve de nada, por sincero que sea. La sinceridad no es sinónimo de salvación. Pero es que ¿cómo tú puedes criticar a esas personas? No, uno no critica, simplemente trata. Pero el que hace el cambio es Dios. Pero el que expone la situación somos nosotros. Y quizás una o dos veces a lo más. Pero si la persona dice, no, pero es que yo tengo fe, estos son actos de fe. Sí, pero no en Dios.
no en Dios. Aquellos que sacrificaban sus hijos a Moloc tenían fe de que tendrían un buen año en la agricultura, pero no sacrificaban a Dios. Entonces, Pablo dice, el anhelo de mi corazón, ¿por qué? Porque están tan envueltos en esto, en sus rituales, en sus tradiciones, en sus linajes. Y creen que por solo eso son aceptos delante de Dios. No, no es así. Volvemos al capítulo 4. Versículo 16. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los que es de la ley, o sea, no solamente para los judíos, sino también para la que es de la fe, o sea, nosotros, la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. O sea, la promesa no era solamente para Israel, sino que para todos nosotros, si depositábamos nuestra fe en el Señor Jesucristo, si realmente reconocíamos en Él al único camino, la única verdad y la única vida. Versículo 17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. La palabra gente es la palabra en el hebreo goín, que significa gentiles. Delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Escuche eso, da vida a los muertos, da vida a los muertos. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Nosotros no cooperamos en nuestra salvación. Nosotros fuimos resucitados espiritualmente. Cuando una persona considera que le ayuda a Dios o Dios le ayuda a ser salvo, no es salvo. Nosotros estábamos muertos. Si no es Dios quien nos da vida, nosotros no tenemos vida. No tenemos vida. Y acá Abraham va a demostrar su fe en Dios. Pese a su pifia con Agar, igual es considerado el padre de la fe, ¿no es cierto? Versículo 18. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. Entonces, esperanza contra esperanza. Su esperanza humana era 0. Pero él puso su esperanza en Dios, que le prometió no solamente un hijo, le prometió una tierra, le prometió una descendencia, le prometió que de sus lomos saldrían multitudes de personas. No tenía hijos, tenía más de 100 años, se miró en el espejo y dijo, estoy casi muerto. Miró a su señora, misma condición, y además de eso, estéril de nacimiento, o sea, 0. Pero esa condición, ¿no es cierto?, que era abrumadora, absolutamente abrumadora, la confrontó con lo que Dios le estaba diciendo y le creyó a Dios. Eso para nosotros debe ser un ejemplo. Si somos hijos de Dios, debemos creer a Dios, creer que Él tiene el control, aunque se vea la cosa pero horrible. No tratemos nosotros de decir, ya Dios, sabes que en realidad no interveniste nunca, así que voy a intervenir yo. No, Dios tiene el control y no nos salgamos de la ley de Dios por causa de la desesperación. Ese es el ejemplo de Abraham. Versículo 18 otra vez. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara.
Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Él no vio nada, no había visto nada, pero su fe no se debilitó. No se debilitó. Confió. Versículo 21. Plenamente convencido. ¿Estás plenamente convencido de las promesas de Dios? No lo que te dijo algún charlatán. Que te iba a ir bien, súper bien, que ibas a tener esto y que no. En las promesas de Dios. Una de las promesas de Dios en el Nuevo Testamento dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, es una promesa. Yo he vencido al mundo. Entonces, ¿vamos a tener aflicciones? Claro. ¿Todo el tiempo? No, tampoco seamos tan alaracos ni tenebronescos, pero sí, aflicciones tenemos. De repente nos pegan la apretada, algunos más que otros. Algunos más que otros. Algunos con aflicciones muy grandes, otros con aflicciones no tanto. Pero todos estamos sujetos a aflicción. Pero confiad, yo he vencido el mundo. Es lo mismo que está acá. Abraham como muerto, su esposa como muerta, estéril, sin ninguna posibilidad, pero confió. Todo estaba en contra, confió. Y Dios cumplió. Hebreos, capítulo 11. El famoso capítulo de los héroes de la fe que tanto nos gusta usar, pero muchas veces no tenemos mucha idea de los contextos. Hebreos 11:8. Porque a veces nosotros consideramos que la fe de Abraham, claro, se concreta en el pacto que hizo Dios acerca de la descendencia. Pero toda su vida, desde que salió de Ur, estuvo mediada por la fe. Versículo 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Abraham nunca vivió o se estableció en la tierra de Canaán. Lo único que tuvo propio fue un pedazo de terreno pequeñito en Macpela, la famosa cueva de Macpela, donde enterró a Sara y donde fue sepultado él. Eso es lo único que poseyó en términos reales. Porque entendió la promesa. Cuando Jesús dijo, ¿no es cierto? Abraham vio mi día y se alegró. Seguramente Dios le mostró una visión del futuro, o a lo mejor no lo sabemos, pero Jesús dijo. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. Fíjense, como extranjero en la tierra prometida. ¿Qué somos nosotros? Extranjero y peregrino también. Como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. O sea, nunca tuvo casa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esto es lo que me hace pensar que Abraham tuvo más revelación de la que está escrita, ¿no es cierto? Y Dios tiene que haberle dado una visión del futuro para afirmar su fe. Pero no está acá. Así como no está acá el tiempo que Pablo estuvo en el tercer cielo. Porque eso fue una revelación para él, no para publicarla en Facebook ni en ninguna red social. Las verdaderas revelaciones nunca son públicas o para el público. Las verdaderas revelaciones son privadas y tienen que ver con fortalecer nuestra fe en función de la tarea que Dios nos ha dado. Por lo menos eso es lo que veo en la Biblia. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. O sea, ni siquiera vio la Jerusalén terrenal, vio la nueva Jerusalén. Recuerden, cuando Abraham estaba recibiendo todo esto, ni siquiera existía Israel. Por fe, versículo 11, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Creyó que era fiel quien lo había prometido. Por eso, hermanos, cuidado en quien colocas tu fe.
No confiamos en la palabra de un ser humano a menos que tenga una base bíblica plena. Estamos llenos de chantas y mentirosos que hacen promesas a la gente y a la gente le gusta eso. ¿Cómo puedo poner mi fe en eso? No solamente no se cumplen, sino que ni siquiera tienen una especificidad y la gente le cree. Crea a Dios. Crea en las promesas de Dios. Y las promesas de Dios van más allá de mis propias necesidades. No sea tan egoísta de pensar solamente en lo que Dios tiene que hacer por ti o por mí. Hay promesas maravillosas que no se han cumplido y que debieran ser el foco de nuestra esperanza. Versículo 12. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud. Nosotros somos una estrella de esas. Tú, si eres un hijo de Dios, eres una de esas estrellas. Abraham no vio. Y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos, aparte de los que nombró, aparte de Abraham nombró a otro, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjero y peregrino sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Entonces, la esperanza de Abraham. ¿Cuál es nuestra esperanza? Romanos 8. (14) Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Hemos recibido esa herencia todavía? No. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. ¿Hemos visto esa gloria venidera? Todavía no. Que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de la parte que falta de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos para la esperanza que espero, la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿Estás convencido de que un día vas a tener un cuerpo glorificado? Esa es nuestra esperanza, entre otras. Tito 1, 1 y 2. Somos salvos, fuimos salvos de la culpa del pecado. El Espíritu Santo durante este tránsito terrenal nos está salvando de la influencia del pecado, pero un día seremos libres de la presencia del pecado. Esa es la parte que falta. Tito 1 y 2. 1 y 2. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. En la esperanza de la vida eterna. Esperanza de la vida eterna. Esa es la vida eterna que tiene que ser con un cuerpo eterno glorificado, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Eso es lo que estamos esperando nosotros, la vida eterna, en un cuerpo glorificado, en un cuerpo donde nos reconoceremos, pero estaremos glorificados.
1 Corintios 15. 1 Corintios 15. ¿Por qué la gente empezó a dudar del rapto y empezaron a hablar de que el rapto no existía, que esto acá y que lo inventó un jesuita por allá por el 1700? Es lo mismo que yo digo muchas veces. Ni Lutero ni Calvino inventaron las doctrinas de la gracia. Eso estaba en la Biblia, ellos la ordenaron, lo que fuera. Entonces, no tiene que ver con eso. Y como el tiempo pasa y no pasa nada, entre comillas, la gente empieza a decir, no, a lo mejor no. Mira, hay gente que cree que va a ser antes de la tribulación, otro a la mitad de la tribulación, otro al final de la tribulación. Pero lo que no debiera existir es alguien que no cree en ese evento, porque eso es lo que está en la Biblia. 15, todo el capítulo 15 de 1 Corintios tiene que ver con la resurrección. 15:51. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Por eso es que necesitamos un cuerpo glorificado. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Al principio, antes de la tribulación, a la mitad de la tribulación o al final de la tribulación. He aquí os digo un misterio. Nosotros creemos que es antes y ya hemos dado los argumentos para eso. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Cuando veamos las fiestas del Señor, vamos a entender la fiesta de las trompetas. Porque si no entiendo, y yo creo que trompeta es lo que tocaba Neil Armstrong, ¿no es cierto? No, ese era el astronauta, ¿cómo se llama él? Louis Armstrong, muchas gracias. Ese, ¿no es cierto? No, se está refiriendo, tengo que saber lo que es trompeta. No, era negrito el otro. Bueno, pues quién sabe. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estás firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo no es en vano. Ya sea que muramos, nuestro cuerpo pare por alguna cosa, vamos directamente a la presencia del Señor, o ya sea que estemos vivos cuando el Señor venga por nosotros, seremos transformados automáticamente. Pero esa es la esperanza. ¿Cuántas veces piensas en eso? ¿Cuántas veces piensas realmente en eso? ¿Cuántas veces agradeces a Dios por esa esperanza? ¿Cuántas veces esa esperanza te sostiene, hermano? Está ahí. 1 Tesalonicenses 4. 1 Tesalonicenses capítulo 4. Versículo 13 al 18. El apóstol Pablo está también hablando a esta iglesia. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Esperanza. Abraham creyó esperanza contra esperanza. ¿Cuánta gente cree que ya en la tumba se acabó todo? No, ahí empieza todo. Empieza todo en el cielo y después en la nueva Jerusalén, en el cielo nuevo, tierra nueva, o en el lago de fuego por los siglos de los siglos. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con, otra vez aparece la palabra, trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados
juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Recuerden que acá está mezclada la boda del Cordero después, y uno tiene que entender cómo era la boda en el tiempo de los judíos y todo este tipo de cosas. Pero esa es la esperanza que tenemos. Ese es el siguiente evento profético de Dios que no miente. El siguiente evento profético de Dios no es lo que dice una persona de su propia cosecha. El próximo evento es este. En el calendario de Dios, este es el próximo evento. A menos, ¿no es cierto?, que la pelada te alcance antes y vayas a la presencia del Señor. ¿No es cierto? Pelada, para los que nos ven de otros países, es la muerte. Y te aseguro que la muerte no es como Brad Pitt, que se le aparece, como algunos piensan que... como Joe Black, no. Es feita. ¿Ya? Pero para nosotros la muerte es ganancia como cristiano. ¿Ya? Ganancia. Entonces, la esperanza que tenía Abraham era en la palabra de Dios. ¿Qué le prometió Dios a Abraham? Un hijo, descendencia, multitud, una tierra, un pueblo, bendición para todas las naciones. ¿Vio eso Abraham con sus ojos carnales? No. Eso era el futuro para él. Nosotros estamos tomando de el pasado, pero ¿cuál es nuestro futuro? Porque el mismo Dios que le prometió eso a Abraham nos ha prometido a nosotros esto. Dios nos mintió a Abraham y Dios no nos miente a nosotros. Entonces tenemos que poner nuestra esperanza en Él. Por eso cuando la gente dice, bueno, los hermanos que dicen, bueno, pero ¿qué querrá Dios que yo haga? ¿Qué querrá Dios de mí? ¿Cuál es el plan de Dios para mi vida? ¿Sabes cuál es el plan de Dios para tu vida? Ser fiel. Ser fiel a Él. Vivir una vida que lo honre. Vivir una vida en la cual tú puedas con tu vida decirle al mundo que eres un hijo de Dios y también con tus labios certificar eso. Predicar el Evangelio. Amar, honrar a Dios. Vivir en función de la esperanza y en la voluntad de Dios que no conocemos. Él te va a poner en este trabajo, te va a poner en esto, pero ese no debiera ser nuestra mayor preocupación. Eso la tienen, dice, los gentiles, los que no tienen a Dios. ¿Qué comeremos? ¿Qué haremos? ¿Dónde iremos? ¿Con qué nos abrigaremos? Y Dios ha sido tan fiel con nosotros, más de lo que podemos siquiera pensar, hermano. Entonces ese Dios que no miente, los próximos eventos que vienen son los que están acá. Y dice también la palabra que Él nos librará de la ira. Un día la ira de Dios se va a dejar caer sobre este mundo. Y nosotros vamos a ser salvos de esa ira. ¿Tendremos tribulación? Sí. Pero no seremos ni estaremos cuando Dios desate su ira sobre este planeta. Así que, como Abraham creyó, así también creamos nosotros. Así como creemos que Él nos salvó por gracia, así como creemos que realmente no tenemos ningún merecimiento, así como creemos que realmente ni siquiera nos preguntamos por qué Dios abrió mis ojos. No podría yo tener una respuesta de eso. Cualquiera que piense que Dios abrió sus ojos porque los tenía medio cerrados, estaba medio chinito así nomás, pero no, estaba muerto. Aquel que cree que hizo algo para ser salvo está equivocado. Aquel que pone su confianza en que es hijo de pastor, en que estuvo siempre en la iglesia, en que se bautizó, en que hizo una decisión, pero su vida no muestra ni evidencia que somos hijos de Dios, entonces no crea eso, porque si no le va a pasar un fiasco tremendo y eterno cuando muera y se presente delante del Señor. Y qué terrible escuchar las palabras del Señor: nunca te conocí. ¿Pero cómo? Nunca te conocí. ¿En qué confiaste? ¿En qué confiaste? Que el Señor fortalezca nuestra fe, que el Señor afirme nuestra esperanza y que nosotros le busquemos en esa dirección, hermano. No busquemos en la dirección de lo urgente, sino de lo...
Y no estoy diciendo que nunca oremos por eso, nunca, pero que no sea lo único. Nuestras necesidades, nuestras urgencias, por supuesto que hay que ponerlas delante del Señor, pero aun si esas urgencias no se resuelven, no se cumplen, nuestra esperanza está inamovible. Lo otro, como decimos, es parte de la vida. Es parte de la vida. Pero esto no es eterno. Lo eterno va a comenzar. Y la promesa para los que estamos en Cristo por su pura gracia es preciosa, maravillosa. Y no es un consuelo para pasar solamente las penas en esta vida, no, es una verdad que debiera en medio de las penas darnos gozo. Amén. Nos ponemos de pie para orar. Señor amado, esta porción que termina con el ejemplo de Abraham que Pablo toma, Señor, también nos llega a nosotros hoy, miles de años después, porque tú no cambias, Señor. Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y las promesas que le hiciste al padre Abraham, todas ellas se cumplieron, Señor. Y se cumplirán también, Padre, en todos aquellos que somos de la fe, como el profeta y el padre Abraham. Gracias, Señor amado, perdona porque muchas veces, Señor, nos permitimos ser nublados por las situaciones que son reales, Señor, pero no constituyen el final del camino. Y aún en los momentos más difíciles y apremiantes, podemos confiar en ti, Señor. Por eso dice tu palabra que aunque andemos en valle de sombra de muerte, tú estás con nosotros, Señor. No dices que no pasaremos por un valle de sombra de muerte, dice que tú estarás con nosotros, Señor, porque eres nuestro buen pastor. Y si somos tus ovejas, escucharemos tu voz y te seguiremos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.